Ser ateo en Colombia ha sido siempre una decisión individual y muy discreta, contrario a lo que ocurre con las manifestaciones de fe. Quien cree en Dios lo hace público y quien no cree se lo reserva, parece haber sido la norma. Otra cosa es estar en contra del clero o de alguna doctrina o de una iglesia, pero el ateísmo como tal no ha sido abordado abiertamente, hasta ahora, porque acaba de salir a la calle un libro llamado Manual de Ateología, editado por el fundador de Legis de Colombia, Tito Livio Caldas, y por José Manuel Acevedo, que reúne textos de 16 colombianos sobre su posición frente a la fe. Textos con distinto grado de profundidad, pero que sirven para varios debates, como por ejemplo, si es válido o no inculcarle una fe o negársela a un niño desde que comienza a tener uso de razón. Pues María Elvira Samper, editora de Cambio y además filósofa de los Andes, habló con los editores y dejó puntos para la discusión. María Elvira Samper entra al radar. Doctor Tito Livio, ¿de dónde surgió la idea de editar un libro sobre ateos, sobre ateísmo? Bueno, yo creo que del libro mío de reflexiones y experiencias de vida que había publicado el año pasado, a mediados del año pasado, en que tengo un capítulo de cómo perdí la ilusión de Dios. Y además porque yo había leído esos temas de Richard Dawkins y otros autores, y es un tema de actualidad intelectual mundial. Puso un poco como de moda salir del closet los ateos, y me sorprende encontrar al lado suyo un tipo tan joven como José Manuel. ¿Y por qué usted entró en esa onda también? María Elvira, yo digo que hace 4 meses no me volví ateo, sino editor de ateos, que es una cosa mucho más complicada. ¿Es un desafío intelectual o es un poco unas ganas de provocar y de crear controversia en un ambiente mojigato, como señalaba José Manuel, pero también en un ambiente donde muchos han criticado, por ejemplo, que el presidente Uribe hace permanentemente invocaciones a Dios y se arrodilla y se da golpes de pecho, un poco como haciendo el énfasis en el catolicismo supuestamente mayoritario de los colombianos, cuando el Estado es un Estado laico? Sí, es que nosotros estamos recién nacidos a la modernidad. Pero no al ateísmo. Es que el ateísmo es parte de la modernidad, desde luego. La modernidad es la ilustración, es el racionalismo, es el liberalismo, es el pensamiento libre, es el antropocentrismo y no el teocentrismo de la Edad Media y esas Claro, cosas. pero José Manuel, usted que se mueve entre jóvenes, porque ya yo no pertenezco desgraciadamente a esas generaciones. Eso es un estado del alma, María Elvira. Sí, correcto, pero de todas maneras lo digo porque, digamos, los ambientes se han abierto, la educación se ha hecho más liberal, etcétera, etcétera. Yo no pensaría, por ejemplo, que en mis generaciones nadie contemplaba la posibilidad de ser ateo y eso lo echaban a uno de clases y uno pensaba que cuestionaba cualquier cosa. Las juventudes hoy, ¿encuentra usted que hay más gente de verdad atea, no por pose, nada, sino porque de verdad es descreída, no necesariamente incrédula? Yo creo que sí, María Elvira, y la gente joven yo diría que no se lo está preguntando tanto, no tiene un problema existencial alrededor de eso, simplemente vive su vida conforme a unos códigos éticos muy personales, muy humanos y sin importarle si Dios existe o no. Yo sí creo que entre la gente joven ese fenómeno es mucho más evidente que entre la gente más mayor. adulta, por supuesto. El ateísmo tiene que ver con el anticlericalismo. ¿El anticlericalismo es un corolario necesario del ateísmo o son dos cosas distintas? Yo creo que son dos cosas distintas, aunque en el nivel científico, filosófico, racionalista, desde luego que hay una contraposición entre la fe y la razón, entre el dogma y el racionalismo, etcétera. Es el mundo antiguo místico. Es que el hombre es muy... Pero el hombre no necesita creer en algo. Pues sí, el hombre necesita creer en muchas cosas. ¿Usted en qué cree? Pero en lo que no puede, en lo que probablemente sí no debe creer, en cosas que no resisten un análisis racional. La fe es incompatible con la ciencia, es decir, no hay científico que no sea ateo, o hay científicos. Mira, en la comunidad científica internacional el 98% es ateo. Sí.
pero piensa uno que de todas maneras ser uno ateo o ser uno religioso, creer o no creer, es una cosa del resorte muy íntimo, del resorte Muy individual. íntimo, ¿Por sí. qué convertir eso en un tema de debate público? ¿Por qué salir del closet, como le decía yo, preguntaba inicialmente? Porque ese es un tema intelectual que incluso es muy llamativo, es muy provocador. Nosotros tenemos que tener una presencia cultural en el mundo occidental. Este libro le da cierto grado, desde luego, de crecimiento en la imagen internacional intelectual de Colombia. ¿Y ahora quiere que nos miren por ateos? Entonces ahora nos van a mirar por este tema porque en este tema hay poca literatura originariamente castellana o española. José Manuel, ustedes incluyen en los textos de los libros agnósticos. Para mucha gente, digamos, hay mucha gente que no entiende cuál es la diferencia entre el agnóstico y el ateo. ¿Cuál es esa diferencia? Yo creo que Eduardo Arias, que es uno de los autores, lo define muy bien, María Elvira. Eduardo dice que él vive su vida jugando como un partido de fútbol en donde deliberadamente decide no incluir el número 10. Y así lo hace, y vive su existencia de la manera más tranquila, sin preguntarse si Dios existe o no. Si algún día se lo llegaran a probar, entonces empezará a creer, pero mientras tanto no se lo pregunta. El doctor Carlos Gaviria, el presidente del Polo, es un agnóstico reconocido también. Hay otros, en cambio, que sí son ferozmente ateos, diría yo, pero racionalmente ateos, como el doctor Tito Livio, como Gardeazábal, como Felipe Zuleta, como una cuentista antioqueña que escribe acá que se llama Ana Margarita López, y yo creo que el libro tiene la virtud de reunir a no creyentes en general, y eso le da unos matices al tema muy interesantes. Doctor Tito Livio, así como hay teólogos conocidos, y ahorita pues el de primera mano es el Papa Ratzinger, ¿hay ateólogos? Sí, claro. Los hay. Por ejemplo, Richard Dawkins probablemente es el británico más conocido. ¿Usted cree que ese aumento progresivo de gente descreída, no incrédula, diría yo, es directamente proporcional a la pérdida de fieles en la iglesia? Es proporcional a muchas cosas. Al grado de cultura es proporcional, ¿no? Pero mire, María Elvira, sobre eso yo sí creo que, y los autores lo señalan, cuidándose de no hacer de este libro un alegato antirreligión, los autores sí señalan que ha habido unos errores que definitivamente los llevaron a separarse no solo del concepto de una religión, sino del concepto de Dios mismo. ¿Usted cree que en esto tiene mucho que ver, por ejemplo, los escándalos del clero? Es decir, que un poco el aumento del ateísmo tiene que ver también con el desprestigio del clero. Pues yo te diría esto, que es que la manera de vivir del clero en esa gran organización de la Iglesia Católica, de celibatos en hombres y mujeres y tal, es un poco, pues, fuera de natura. Contra natura. Sí. Contra natura. Y entonces eso está haciendo crisis, es evidente. Y eso también tiene que ver con el deseo de los hombres que se preguntan y las mujeres que por primera vez entran en la historia, porque las mujeres sí que son las víctimas de la religiosidad, de todas las religiones. Y ahí Florence hace un trabajo maravilloso, Florence Thomas. Es que las mujeres han sido maltratadas, pero de la manera más atroz. Bueno, de todas maneras, en todas las religiones y en todas las épocas de la historia. Y los ateos también son feministas. Pues desde la visión de Florence, mire, Florence dice una cosa que es muy bonita. Florence dice, yo creo en Jesús, me pareció un personaje maravilloso de la historia. A mí me parece que él no debe ser hijo de más que de José y de María, si lo fue. Pero Jesús defendió a las mujeres, eso es bonito. Pero más allá de eso, lo que se ha vuelto la religión en general, todas las religiones, es un sistema de opresión feroz contra las mujeres, y en eso no puede creer ella, y muchos más no podríamos comulgar con esa idea. Pero esta especie de auge del ateísmo no acaba convirtiéndose también como una religión, como en unos iluminados que están defendiendo la ciencia, la tecnología, y están porque dicen eso, no hay manera de probar la existencia de un ser superior. No, yo no creo que eso sea así por esto. Claro que hay uno que otro, tal vez sí hubo, por ejemplo, ateos que eran, por ejemplo, Vargas Vila, era como un panfletista anticlerical tremendo. Pues eso no, el ateo es más científico, es más filosófico, es más maduro, es más tranquilo. Es más humanista. Es más humanista. Es incluso manso, como dice Héctor Amada aquí, ¿no? El ateísmo manso. Sí. Lo que a uno le parece es esto. Por ejemplo, es militante. Mira, hay unos abusos de la gente que quiere
perpetuar la religiosidad y las creencias religiosas en el dogma con los niños. El niño, ahí lo decimos y lo digo yo en mi colaboración en este libro, es totalmente indefenso para que en su cerebro, que es como una esponja ingenua, dijéramos, absorbe todo lo que la madre le dice. El niño, entonces cuando los progenitores le comienzan a hablar desde la más tierna edad, que debe creer en esto y en aquello y en esto y tal, es un abuso de la mentalidad Correcto, infantil. pero habría un abogados del diablo que le dirían, ¿no es un abuso también decirle que no crea? Estoy haciendo abogada del diablo, porque Sí, yo también soy sí. bastante descreída. ¿Por qué negarle la posibilidad a la gente de creer en algo y de vivir bien creyendo en No, pero algo, aunque no pueda encontrar las pruebas de la existencia? Es que lo matriculan, sin que tengan, él no tiene medios de defensa intelectual todavía, y lo matriculan en unas creencias que implican enormes castigos si la abandonan o las niega. O no, Y en fin. yo creo que el ateo- matricularlo uno en la no fe no es también negarle posibilidades y de golpe dejarlo un poco al garete sin de dónde agarrarse. No sé, pregunto. Yo creo que el ateo no nace, María Elvira, Se y eso hace. lo Sí. dicen, eso lo dicen los autores en el libro. Sí. Y eso parte de lo que ellos dicen es lo bonito, el momento racional, emancipador, es mucho más significativo que nacer uno creyendo o no creyendo, porque además eso no es posible. Lo que dice la gente, así como pues, estábamos hablando un poco Sí. informalmente, es que somos ateos hasta el momento que nos coge la de Dios y que una vez se cae el avión y dice, uy, Virgen Santísima, sálveme Dios, o como dijeron que dijo Voltaire, gracias a Dios que soy ateo. En Popayán cuenta un abogado que en Popayán había unas tormentas que duraban 2, 3, 4 horas y a veces todo un día. Cuando pasaba la tormenta, volvían los ateos a ser ateos. Una última pregunta. Todo ese fundamentalismo islámico Sí, tiene que ver también un poco como una reacción, Claro. o el ateísmo una reacción a todos esos excesos que se están viendo del fundamentalismo islámico. Claro que tiene que ver, y eso es una de las causas del florecimiento, bueno, el florecimiento del ateísmo y del apartamiento de las religiones. Religiones muy fanáticas y muy incluso llegan al suicidio, como tú sabes, ¿no? Sí. Entonces, eso indica promesa de las 1000 vírgenes. un primitivismo religioso insoportable. ¿Cómo es posible que suceda eso? Pues necesitamos un poco más de ilustración, de racionalismo, de cultura general ¿Y democrática. qué les dicen a los que dicen que las Sí. religiones, o que la religión, en el caso nuestro, ha contribuido un poco a la civilización? Bueno, no. Hay muchas cosas, doctor Tito, que incluso los autores reconocen. Por ejemplo, el arte religioso es un arte, una cosa La maravillosa. música religiosa. Claro. Gracias a Dios existe arte, digamos. La música, incluso algunos versos. Eso ha sido Bueno, unas nada poesía más contribuciones linda que los, maravillosas. que los salmos. Maravillosas. Entonces, Y en la Edad Media, por ejemplo, en cierta parte de la Edad Media, los monjes eran los depositarios de la ciencia. sabiduría. De la Claro, sabiduría. claro. Pero precisamente... ¿punto? Pero es que se van constituyendo estructuras que no se remueven, se mantienen fijas, y no hay cosa menos rígida que la filosofía, que el racionalismo. Por ejemplo, un filósofo nunca hace una afirmación categórica. Pues, ¿qué tal la duda metódica? Porque está de moda, y el científico tampoco. De manera que tenemos una ventaja los ateos. Tenemos la ventaja de que Que no tiene entendemos que- mejor la vida. Esta es una sola vida. Son más tolerantes, podría uno decir. Y somos más tolerantes, somos antropocentristas. El centro de nuestro pensamiento es el hombre, la humanidad. En consecuencia, somos, desde el punto de vista mucho más fraternales y ayudamos a las causas sociales y humanas. Y no tenemos ese fácil expediente de pecar, rezar y empatar. No es pecan, cierto? final más fácil, más cómodo. Bueno, de todas maneras les agradezco mucho, como dicen, mi Dios los bendiga. Sí, muy Amén. bien, me parece. Amén, y muy bien, María. Tema para debatir, ojalá de manera muy cordial y respetuosa.